Podríamos decir que el Toyota CHR rompió el mercado cuando llegó en 2016, y es que su diseño afilado, juvenil, deportivo y ese estilo crossover junto a las mecánicas híbridas rápidamente conquistaron a muchos clientes. Ahora la marca ha tenido la difícil tarea de renovarlo, y aquí estamos, en la siempre apetecible isla de Ibiza, para conocer la segunda generación. Atentos porque hay muchas novedades. Comenzamos. Empezando por la estética, los diseñadores de Toyota han mantenido el estilo afilado y agresivo en formato crossover que ya le caracterizaba. Curiosamente, este coche no crece, de hecho es 3 centímetros más corto que antes, posicionándose entre el Toyota Yaris Cross y el nuevo Toyota Corolla Cross. Pero centrándonos en el diseño, el nuevo Toyota CHR viste de nuevo una carrocería con rasgos muy afilados en los 4 costados, con multitud de líneas de tensión y dando ahora una gran importancia a la iluminación. Fijaos en las formas de los nuevos faros LED delanteros o en la línea lumínica trasera. Podría decirse que es un estilo evolutivo porque la esencia se mantiene, aunque es fácilmente distinguible del anterior. Otro par de detalles destacables son las manecillas de las puertas totalmente rasadas, ahora están desplegadas porque el vehículo está abierto y estamos cerca de él, y además las manecillas traseras se han venido a la superficie principal, al panel principal de la puerta, en lugar de ir escondidas por aquí como hacían anteriormente. También las llantas pueden llegar hasta las 20 pulgadas, en este caso estamos con el acabado Advance y son de 19. En las versiones superiores también hay que tener en cuenta que las carrocerías bicolores se extienden hasta toda la parte trasera, incluyendo el pilar y todo el portón y paragolpes trasero. En este caso, repito, estamos con el acabado Vans y tenemos carrocería bicolor, pero solo para los pilares delanteros, central y el techo. Es cierto que el exterior del primer CHR ha envejecido muy bien, pero creo que no podríamos decir lo mismo de la parte interior, donde ya sí se veía un poquito el paso de los años. Ni que decir tiene que con esta segunda generación los diseñadores de la marca se han puesto manos a la obra y lo han cambiado todo aquí dentro. Empezando por el tema de las pantallas, tenemos un nuevo cuadro de instrumentos totalmente digital de 12,3 pulgadas, que es un salto enorme respecto al modelo predecesor. Tiene varios temas de visualización y además podemos personalizar un poquito las distintas informaciones que queremos ver. Como siempre digo, lo ideal es que la velocidad, los asistentes y las principales informaciones se ven bien y de forma clara, algo que es ideal. ¿Qué más tenemos? Pues si nos venimos por aquí, vemos un volante de buen tacto, pero es cierto que a mi modo de ver está un poquito cargado de botones. Supongo que con el paso de los días y del uso nos acostumbraremos a todos ellos, pero de primeras como que impresiona un poquito, como que choca porque hay varias funciones, pero bueno, como digo, creo que nos adaptaremos con el paso de los días. Si nos venimos al centro del salpicadero, tenemos una nueva pantalla de 12,3 pulgadas también, como el cuadro digital, que mejora bastante al anterior, aunque es cierto que hay algo que me llama un poquito la atención, y es que los gráficos parecen un poquito, no sé, anticuados. Creo que podrían estar un poquito mejor conseguidos, pero bueno, lo importante es que también se ve bastante bien, el navegador funciona muy bien y además tiene sincronización con Apple CarPlay y Android Auto, algo que es pues prácticamente obligatorio hoy en día. Más detallitos que me gustan mucho. Tenemos climatizador en esta parte de aquí, se controla con toda esta botonería de aquí, es decir, no está integrado en la pantalla, lo que siempre es un acierto porque evita distracciones y posibles peligros. Yo sinceramente prefiero 1000 veces antes las típicas teclas o ruletitas que andar toqueteando la pantalla mientras conduzco, la verdad. Además, aparece una bandeja de carga inalámbrica para los smartphones, una tomita USB y por aquí pues tenemos un par de huecos portaobjetos. También, hablando de huecos portaobjetos, tenemos por aquí un cofre bajo este reposabrazos central que, por cierto, no se puede ajustar ni en altura ni en profundidad. Y en esta zona tenemos el selector del cambio. Bueno, no está mal para los selectores que estamos viendo últimamente en los modelos automáticos, pues digamos que es incluso grande, vaya. Por aquí aparece un botón de EV Mode que sirve para forzar un poquito la entrada del modo eléctrico, y algo que me gusta mucho es el tema de los tapizados que han utilizado por aquí. Es una especie de piel vuelta bastante agradable. No sé qué tal pasará el paso de los años por ella. No sé si es un coche con mucha exposición al sol, por ejemplo, no sé qué tal envejecerá, pero la verdad es que tiene un tacto muy agradable. También la parte alta de las puertas tiene materiales mullidos, al igual que toda esta zona de por aquí. Lógicamente esto ya
son materiales más rígidos. Aquí ha habido un crujidito, pero creo que he sido yo que he forzado un poco más de la cuenta. Y nada más. En este caso también tenemos el nivel de acabado opcional, el paquete opcional mejor dicho, con el techo panorámico que no se puede abrir, pero ahí está. Un detalle que se me pasaba, por aquí tenemos una luz ambiental totalmente nueva, que además la podemos personalizar en 64 tonalidades, me parece, si no me falla la memoria, pero además también tiene un modo automático en el que según la hora del día cambia un poquito de color, es decir, por las mañanas utiliza colores un poquito más fríos y por la tarde un poquito más cálidos. No deja de ser una curiosidad, pero bueno, esto siempre aporta ese toquecito que tanto nos gusta a los coches. Y dicho esto, pues ya sí, me voy a pasar las plazas traseras. Como ya estáis viendo, la apertura de la puerta no es especialmente generosa, no llega a abrir ni mucho menos 90 grados y además también hay que tener un poquito de cuidado con la cabeza para no golpear con el techo al entrar. Una vez dentro, el asiento del conductor, como siempre, está ajustado a mi altura, mido 1,76 y ya veis que tengo pues 4 o 5 dedos para las rodillas. Más o menos la misma distancia también tengo para tocar con el techo. Una cosa que han mejorado parcialmente en la segunda generación del Toyota CHR es el tema de la impresión de espacio. Antes yo reconozco que detrás de un CHR me sentía un poquito agobiado. ¿Por qué? Porque la ventanilla era muy pequeña. Ahora no es que sea enorme, pero sí es verdad que parece que entra un poquito más de luz y eso nos desahoga un poquito más el interior. Dicho esto, más detallitos, pues no tenemos salidas de aire, solo tenemos por aquí una tomita USB y tampoco tenemos un reposabrazos central o agarradores. Sí que hay por aquí un ganchito que nos vendrá bien para perchar algo, pero poco más. También tenemos por aquí un posavasos y una bolsita en este respaldo del copiloto para dejar algún objeto. Bueno, mejora la anterior. La gama mecánica del Toyota CHR se amplía. Antes recordemos que en España solo estaba disponible como un híbrido convencional, mientras que ahora, si encuentro la manecilla, sigue estando disponible con dos variantes híbridas autorrecargables, además de una nueva versión híbrida enchufable. Los motores híbridos autorrecargables son los mismos que equipa el Toyota Corolla sin ir más lejos. Tenemos la opción 140H con un 1.8 litros de gasolina y un motor eléctrico para generar una potencia conjunta de 140 caballos. La segunda variante es la denominada 200H, que lleva un motor térmico de 2 litros y que sumado al propulsor eléctrico alcanza los 196 caballos. Además, este 200H se ofrece tanto en versión de tracción delantera como 4x4. La principal novedad es la llegada de una mecánica híbrida enchufable, que se conoce como Toyota CHR 220PH. Este PHEV tiene el mismo motor térmico de 2 litros, pero cuenta con el apoyo de un motor eléctrico con 163 caballos, alimentado por una batería de 13,8 kWh para lograr una potencia máxima de 223 caballos. La autonomía en modo eléctrico supera los 60 km. Y voy cerrando el capó y nos vamos a la parte trasera de la carrocería. Vamos a ver el maletero. Vamos a echar un vistacito al maletero. La primera novedad es que ahora sí cuenta con portón de apertura eléctrica. Y en cuanto a las capacidades, pues la versión 140H cubica 388 litros. Si nos vamos al 200H perdemos un poquito de volumen, pero es muy poquito, se quedarían en 364. Mientras que la variante híbrida enchufable, ahí sí se nota ya una mayor pérdida, cubicando 310 litros. Bueno, pues ya sí estamos conduciendo el nuevo Toyota CHR. Como os decía hace unos instantes, tenemos tres versiones o tres motores disponibles. En este caso estamos probando la menos potente y la que probablemente más se venda en nuestro país. Es la 140H. Recuerdo que llevamos un motor de gasolina que trabaja en ciclo Atkinson con 1,8 litros de cubicaje. Luego, por supuesto, tiene el apoyo del motor eléctrico para dar una potencia final de 140 caballos. ¿Cómo se siente este coche? Bueno, pues hay que decir que la ruta pues no es muy completa, al final es una presentación, ya lo sabéis, y no tenemos mucho tiempo para hacer muchos kilómetros en diversas circunstancias, pero sí nos viene bien para sacar unas primeras conclusiones. Sin duda alguna, el Toyota CHR sigue siendo un coche al que sacaremos el mayor partido, especialmente en uso urbano. Aquí funciona gran parte del tiempo con el motor de gasolina apagado y
pues con una conducción muy suave, muy lineal y además con una respuesta un poquito, no voy a decir una respuesta dinámica, pero sí que es cierto que, por ejemplo, al salir de un semáforo o cuando tienes que pegar un pisotón por incorporarte a una rotonda un poquito congestionada, pues viene bastante bien porque tenemos todo el par del motor eléctrico al instante. Fuera de carretera, a mí el CHR de anterior generación, sin ser un deportivo, lógicamente, ya era un coche que me gustaba. ¿Por qué? Pues porque no tiene unas suspensiones duras, es un coche cómodo, claramente orientado al confort, pero gracias a que lleva el peso muy abajo, la carrocería tampoco es que balancee demasiado. Por lo tanto, la configuración del chasis, teniendo en cuenta, repito, que no es un deportivo ni mucho menos, un coche para conducir tranquilo, la configuración del chasis me gusta mucho. Absorbe bien los baches y a la vez tampoco permite enormes balanceos de la carrocería cuando vamos entre curvas. Por otro lado, tenemos una dirección con mucha asistencia y esto es algo totalmente lógico para un coche que pasará la mayor parte del tiempo en la ciudad. Es verdad que no informa demasiado cuando vamos en carreteras de curvas, pero es que el potencial cliente del Toyota CHR no busca eso, no busca un feeling muy directo ni muy informativo. Por lo tanto, para maniobrar, para callejear, para circular a un ritmo totalmente normal con mucho confort, es ideal, así que muy bien en ese aspecto. Seguro que ya te estás preguntando si los 140 caballos de esta versión híbrida de acceso son suficientes para el Toyota CHR. Yo creo que para la gran mayoría de conductores sí. ¿Por qué? Pues porque quien se compra un CHR normalmente busca un uso mayormente urbano, es decir, no va a hacer muchos viajes a lo largo del año. En ciudad tiene potencia y energía más que suficiente con una entrega bastante solvente para moverte entre el tráfico. ¿Que vas a viajar mucho? Tienes la opción 200H con un motor 2 litros que ofrece una respuesta más satisfactoria cuando ya vamos a ciertas velocidades. Es decir, por ejemplo, para pasar de 100 a 120, ahí es donde notas que la variante 200H tiene mucho más pulmón, tiene mucho más motor y responde con mayor celeridad. Aquí, por ejemplo, si aceleramos fuerte, vemos que el motor se revoluciona prácticamente a tope de vueltas por el funcionamiento del cambio ECVT. En el caso del 200H, pues tendremos que pisar menos el acelerador y por lo tanto tendremos menos ruido. Será un poquito más cómodo en ese sentido. Por otro lado, tenemos varios modos de conducción. Tenemos aquí este pulsador y aparecen modo Sport, modo normal, un modo Eco y otro modo personalizable. Como siempre, básicamente lo que cambia es un poquito la respuesta del acelerador, que en Sport enseguida parece que estás acelerando mucho más de lo que realmente estás pisando, y luego el peso de la dirección. Pero vaya, que lo habitual es arrancar el coche e ir en modo normal. Ya sabéis que las presentaciones pues no es lo ideal hablar de consumos porque son pruebas muy breves. En cualquier caso, el dato homologado de esta versión 140H, la de acceso, es de 4,7 litros. Si nos fijamos en el cuadro de instrumentos, ahora estamos viendo que vamos en 4,6. Lógicamente, repito, es un dato un poco a coger con pinzas, pero oye, si ya tenemos estas primeras informaciones, es una señal de que no van a ser consumos precisamente altos. Muy bien. Y dicho todo esto, ya es momento de parar y repasar lo más importante hoy en día en cualquier coche: los precios. El CHR está disponible con 3 niveles de equipamiento que se denominan Active, Advance y GR Sport. También hay 2 versiones de lanzamiento denominadas Premier Edition y GR Sport Premier Edition. Si hablamos de precios, el modelo Nippon arranca en los 31.750 euros. Sin embargo, la mayoría de las ventas irán para el nivel de acabado intermedio, es decir, el Advance, y además con el motor 140H, este que hemos probado. La tarifa es de 32.500 euros. Las versiones más equipadas, como el GR Sport, pueden superar los 40.000 euros. Para la variante PHEV habrá que esperar unos meses hasta que conozcamos su precio y se abran los pedidos. Y esto ha sido todo. Si te ha gustado el vídeo, por favor dale al like, suscríbete al canal y como siempre todas las dudas en los comentarios, que estaré encantado de responderte. Nos vemos en la siguiente.